Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí nuevamente de regreso y vamos a escudriñar la Escritura con un corazón de discípulo, un corazón que busca escuchar la palabra, que resuena a través de la iglesia, que resuena a través de los santos, pero que resuena domingo con domingo, domingo tras domingo en nuestras comunidades. Pido brevemente una pequeña disculpa por ausentarme, sin embargo es necesario que me ausente en el verano. El obispo me da la oportunidad de ir a estudiar a la universidad y es un privilegio que gracias a Dios Él me lo ha dado para poder servirles mejor. Bien, estamos en el domingo 14, estamos con nuestro Evangelio de San Mateo y hoy vamos a mirar el capítulo 11 del versículo 25 al 30. Hoy quisiera cambiar un poquito el formato de cómo me aproximo y tengo que sacrificar algo. Tengo que sacrificar la profundidad, pero de alguna manera quisiera ayudarles a mirar las lecturas de una manera más global, ¿sí? De una manera que la palabra de Dios siga resonando en nuestros corazones a través de estos días como preparación, pero sobre todo una vez que sea proclamada en nuestras iglesias en la Sagrada Eucaristía, que pueda seguir teniendo esa resonancia en nuestros corazones como cristianos. Bien, pues me quiero acercar a este evangelio que es pequeño, es evangelio de San Mateo, capítulo 11, del versículo 25 al 30. Y cuando lo escuchen, estamos muy familiarizados con este pasaje muy hermoso. El versículo 25 comienza diciendo: en aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes, y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Vengan a mí, todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Bien, pues estamos en esta traducción de nuestra Biblia, la Biblia, libro del pueblo de Dios. De alguna manera, la traducción de nuestros leccionarios, de donde se proclama la palabra de Dios, a veces tiene unas palabras un poquito cambiadas, que como a veces con humildad discutimos si son las mejores o no son las mejores. Sin embargo, toda traducción va a tener sus limitaciones, toda traducción. Por eso en latín hay algo así que, si bien recuerdo, decía traductore, traditore, que significa todo aquel que busca traducir va a traicionar, ¿sí? Va a traicionar, ¿no? Porque no se puede traducir de una manera tan leal. Hay algunas cosas que uno tendrá que poner otras expresiones, pero va a traicionar de alguna manera a la intención de quien lo dice. Entonces, con humildad siempre nos estaremos acercando a la palabra de Dios, siempre estaremos en esa lucha de escuchando nuevas traducciones, de escuchando a los peritos, a los expertos que nos ayuden a buscar nuevas traducciones. Yo soy un poquito más fan del griego, y de alguna manera siempre que me acerco a leer el Evangelio en español o en inglés, siempre busco el original en griego. Para el hebreo eso me cuesta un poquito más trabajo, entonces utilizo algunas herramientas que tengo en la computadora y me ayuda a traducir directamente el Antiguo Testamento. Pero de alguna manera busco ser serio en mi aproximamiento, en mi compartir con todos ustedes. Bien, entonces aquí, ¿por qué digo todo esto? Porque
El texto, en primer lugar, me gustaría contextualizarlo. El texto viene en un contexto muy concreto y es muy importante. Los domingos pasados estuvimos leyendo el capítulo 10 de San Mateo y hoy, sorpresivamente, nos invita a la liturgia a estar en el capítulo 11. En el capítulo 10 es cuando Jesús envía a sus discípulos, los llama, hasta escuchamos 2 domingos atrás que nos comparte sus nombres, quiénes son. En primer lugar, Simón, llamado Pedro, ¿sí? y su hermano Andrés, Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, etc. Va enumerando uno a uno los 12 y al final dice, y Judas Iscariote, que fue el traidor, y a ellos les dio poder. Nos habla cómo los envía, y no los envía en una ingenuidad, sino los envía precisamente directamente a un objetivo, a los hijos de la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en el versículo 6, capítulo 10, versículo 6. Pero también les advierte que van a encontrar rechazo, ¿sí? Que van a encontrar rechazo y además que los envía como ovejas en medio de lobos, ¿sí? Los envía como ovejas en medio de lobos. Y después, en el eco del Evangelio de los domingos pasados, va a decir, no teman, si no les teman, no teman a los que matan al cuerpo. Más bien teman a los que una vez de matar el cuerpo pueden mandar el alma al lugar de la perdición. ¿Se acuerdan? Y hablaba de ese mensaje de no hay nada oculto que no deba ser revelado, que debe ser gritado en las azoteas. Compartía en la homilía que de alguna manera les he estado poniendo en Spotify que esos secretos se refieren al misterio de Dios, que todos como seres humanos cuando nos encontramos ante una adversidad, y he visto mucho, ¿no? Especialmente ustedes que día a día se acercan y buscan ser fieles a Dios, nos vamos encontrando con que es difícil servirle a Dios. A veces hasta da la tentación de dejar todo esto, de decir, ¿y para qué estoy haciendo todo esto? Si no cambia nada, no cambio yo. A veces viene un bajón, como decimos, viene un discourage, ¿sí? Viene un momento difícil en donde un momento de desánimo es la palabra que andaba buscando, o ese momento de desánimo. Y eso es precisamente lo que Jesús está enfrentándose, ¿sí? Y por eso hablo de este capítulo. Jesús está enfrentándose a todo eso y después en el capítulo 11 abre precisamente, al terminar el capítulo 10, Jesús va a decir que Él no ha venido a traer la paz, sino ha venido a traer la guerra. Y Él quiere que nos decidamos por Él. Por eso el domingo pasado escuchábamos ahí mismo que decía, si alguien ama más a su padre y a su madre que a mí, no es digno de mí, ¿sí? Jesús pide a sus discípulos que tomemos una decisión firme, porque las cosas, ¿sí? Es como en el matrimonio, porque las cosas no van a ser fáciles. Es como el matrimonio. Cuando uno entra al matrimonio, cuando uno entra en la vida sacerdotal, uno tiene que entrar firme. Uno tiene que entrar diciendo, pues a ver si me va bien, pues a ver si no. Uno tiene que decir, contigo hasta el final. Contigo hasta el final. Por eso muchas veces las experiencias de los noviazgos, a veces al ser mal llevadas, no podemos descubrir el corazón de la persona, ¿sí? Y entonces, cuando llegamos allá, pues a veces nos encontramos con una persona totalmente diferente a con la cual ofreció su vida para caminar con nosotros. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Pues decídanse, porque una vez que en la versión de Lucas, ¿verdad? Una vez que tomas, que tu mano toma el arado, ya no puedes mirar hacia atrás. Y a veces eso puede ser la tentación, ¿no? Que cuando vienen las cosas, vuelvo a repetir, difíciles, nos da la tentación de volver hacia atrás. Y entonces, precisamente en esta situación tan difícil, y Jesús, vemos aquí cómo viene un lamento de Jesús, ¿no? Que dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se habrían convertido. Y va a reprochar también a los que le preguntan, ¿verdad? A los que le preguntan acerca de su identidad, va a decir, dice, ¿con quién puedo comparar a esta generación? Se parecen a esos muchachos que sentados en la plaza gritan a los otros, les tocamos la flauta y ustedes no bailaron.
entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Pero porque llegó Juan, que no come ni bebe, y ustedes dicen, ha perdido la cabeza. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Este es el contexto. Jesús no tan solo ha advertido a sus discípulos que va a estar la situación difícil, sino Jesús mismo está enfrentando una situación difícil de pueblos donde Dios les ama de alguna manera concreta y ha empezado a realizar signos, y ha habido no tan solo rechazo, sino ha habido incluso falsas acusaciones a Jesús aquí, y dicen algunos expertos que posiblemente a Jesús le llamaban así, glotón y un borracho, ¿sí? Le llamaban así, o que incluso en el capítulo 19 vamos a ver que le llamaban incluso eunuco, es decir, que le criticaban que él no tenía una vida de pareja, y que se burlaban incluso de ser célibe, de ser soltero. En fin, esto es lo que está enfrentando Jesús. Esto es lo que está viviendo Jesús. Y entonces viene el pasaje tan hermoso que nos encontramos. Y dice exactamente así. Yo me detuve hace rato a volver a leerlo en griego. Y precisamente dice en ekeino to kairo, que significa en aquel tiempo, ¿sí? En aquel tiempo, en ese preciso momento. Pero cuando habla del tiempo, no habla del cronos, que es el tiempo de las horas, sino que en griego hay dos palabras, el cronos y el kairos. Y el kairos que utiliza Mateo, ese tiempo, en aquel tiempo, que Jesús ve en eso un momento de gracia, ¿sí? Y entonces, ¿qué está pasando cuando están las cosas más difíciles? Para Jesús es un momento donde hay una revelación, es una oportunidad increíble, Y entonces dice, en ese momento de gracia, Jesús exclama, ¿sí? Es decir, proclama y dice, ¿sí? En el griego lo dice de una manera concreta. Aquí en nuestra traducción lo dice de una manera pobre, dice en aquel tiempo Jesús dijo, la cual no nos permite pues mirar la apreciación, no nos permite apreciar la belleza del texto, pero ayudándonos, ¿verdad? Habla de ese tiempo de gracia, y en ese tiempo exclama y entonces dice, te alabo, Padre, ¿sí? Y la palabra te alabo es te confieso, doy testimonio de ti, y le dice Padre, ¿sí? Pater, y le va a decir Señor. Y esa palabra es el Kyrios, ¿sí? Le dice Señor de los cielos y de la tierra, en donde tiene todo dominio. Y esta expresión es tan hermosa. Jesús en medio de estas dificultades, donde está enviando a sus discípulos, donde Él mismo enfrenta ese rechazo, donde Él mismo enfrenta esta crítica, Jesús con su mirada firme se vuelve al Padre y le dice, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, te alabo. ¿Sí? Proclamo tu nombre, ¿sí? Y dice, ¿cuál es la razón de su proclamación? Y dice, lo resumo, que esas cosas solamente las ven los de corazón puro, como les había dicho en las bienaventuranzas, ¿sí? Y que está reservado para los de corazón puro, para los pequeños. Y que, fíjense, que de alguna manera está oculto, ¿sí? Que está oculto para la gente orgullosa. Lo leo. ¿Sí? Porque por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. ¿Sí, Padre? Porque así lo has querido. Habla que lo ha revelado a los pequeños, ¿sí? Y dice, sí, Padre, porque así lo has querido. Y exactamente este es el gozo que toma Jesús, ¿verdad? Que toma Jesús para cuando vayamos a la lectura de Zacarías. Habla de este gozo, ¿verdad? En el capítulo que nos propone Zacarías, capítulo 9, del versículo 9 y 10, pues habla de una manera hermosa que hoy la liturgia lo pone junto. Zacarías es del año aproximadamente 500 antes de Cristo, y que nos narra una época difícil, pero a la misma vez gozosa del pueblo de Israel. Es decir, ha venido
las generaciones han visto cómo la dinastía, el reinado de David ha ido cayéndose en partes. Después de la muerte de su hijo Salomón, el reino se divide en dos partes, las 10 tribus al norte y las 2 tribus al sur. Y después cómo estas tribus del norte son destruidas, y después cómo la tribu del sur también es destruida y por el imperio de Babilonia, y son deportados. Los pocos que quedaron, viene una destrucción total aproximadamente en el año 587 que escuchamos, donde Jerusalén es destrozada y el templo es destrozado, lo cual es el fin del mundo para los judíos. Es el lugar donde habita Dios, y además de los pocos que quedaron, imagínense, son sacados de ese lugar y son llevados a Babilonia, ¿sí? Y de ahí surgen muchos cánticos. Y después, bajo el imperio de Ciro, del persa, Dios siempre promete restaurar la montaña de Sión, la ciudad de Jerusalén. Ese es el contexto, y Zacarías dice eso: alégrate mucho. Él está predicando ya aproximadamente en el año 530, cuando ya empiezan a regresar. Está diciendo este canto, este sueño. Les habla de las promesas de Dios, que las promesas de Dios son para siempre. Y esto dice: alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. Entonces habla de el rey que va a restaurarlo. Alégrate, porque viene la restauración. Pero le dice cómo va a ser la restauración. Es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna, ¿sí? Y le dice que la manera en cómo va a restaurar la situación, que es una manera diferente, ¿sí? Y que la va a construir desde la humildad. Y aquí proclama a Jesús como el príncipe de la paz, que Isaías en el capítulo 9 va a hablar de ese príncipe de la paz. Los profetas, siempre que van a estar anunciando alguna desgracia como consecuencia del pecado del pueblo, va a decir: pero esa no es la última palabra. Ese es el juicio de Dios, sí, ha visto que ha pecado, pero no es la última palabra. La última palabra es que su amor es eterno, y que su amor y que esa alianza es de misericordia, y que estas situaciones de sufrimiento, lo paradójico de Dios es de que lo convierte en algo de gracia, lo convierte en una oportunidad de sanación. Los seres humanos continuamente buscamos independizarnos de Dios, ¿sí? Y eso es precisamente lo que Pablo va a decir cuando habla de la carne. Vamos a nuestro texto de Romanos. Les decía, iba a cambiar un poquito el formato, que de alguna manera estoy sacrificando la profundidad en cada lectura, pero de alguna manera quisiera que lo miráramos de una manera, de un contexto más global, para poder entender todo el mensaje. Espero que esto pueda servir un poquitito más. He estado pensando que puede ayudarnos. Y es Romanos en el capítulo 8, del versículo 9, nos saltamos el 10 y regresamos al 11 y al 13. Y dice así: pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y aquí va a repetir Pablo en estos versículos que nos da 6 veces acerca del Espíritu que habita en nosotros, y 4 veces la carne. La tendencia del ser humano es vivir. Entonces, y cuando Pablo habla de la carne, habla del sarx, que estaba estudiando a un experto, acaba de morir en Pablo, y dice que Pablo utiliza en sus cartas de alguna manera de cuatro formas la carne, pero que en este capítulo 8 de Romanos precisamente lo habla como el hombre viejo. Muchas veces hemos entendido que la carne es como la sexualidad, pero no necesariamente. Parte de la sexualidad es parte de una naturaleza caída,
pero habla de querer vivir a la manera del mundo, es decir, querer vivir a través del prestigio y a través del poder. Eso es vivir sobre la carne. Por eso Pablo dice, pero ustedes no están animados por la carne, sino por el Espíritu. Basta de seguir queriendo buscar esa vida, de querer tener ese prestigio, de querer tener ese poder, de querer vivir de acuerdo a este mundo. Y dice, dado que el Espíritu de Dios habita en ustedes, el que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Brinco al 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo Espíritu que habita en ustedes. ¿Sí? Y dice, hermanos, nosotros no somos deudores de la carne para vivir de una manera carnal, sino ustedes viven según la carne. Si ustedes viven según la carne, morirán. Al contrario, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Y los expertos nos dicen que siempre la carta de los Romanos, que es de alguna manera la más complicada de Pablo, tiene que leerse en paralelo, obviamente con todas sus cartas, pero sobre todo con la carta a los Gálatas. Y carta a los Gálatas en el capítulo 5, los invito a partir del versículo 17, donde dice que la carne y el Espíritu están en lucha, ¿verdad? Y habla cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Y por eso aquí dice que si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Vamos de alguna manera rapidito a revisar esta carta a los Gálatas en el capítulo, para revisar rápidamente qué significa esas obras de la carne y obras del Espíritu en el capítulo 5. Y entonces dice aquí en el versículo 19, ¿verdad? En el versículo 17 les anunciaba que decía que luchan entre sí la carne y el Espíritu. Y en el versículo 19 dice, se sabe bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismo, disensiones, envidias, ebriedades, orgías y todos los excesos de esa naturaleza. Iba a decir, les vuelvo a repetir lo que a los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo nos está diciendo en esa carta, ¿verdad? A los romanos va a decir, si hacen morir las obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. Si ustedes viven según la carne, morirán. Está hablando, y es de alguna manera lo que Dios le dice a Adán: no comas de ese fruto, porque el día que lo hagas, morirás. Y Pablo hace un eco de esta experiencia. ¿Qué está haciendo Jesús en medio de todo esto? ¿Sí? ¿Qué está haciendo Jesús en medio de todo esto? Pues nos planta cómo se debe de vivir. Cómo se debe de vivir. Y entonces Jesús llama y nos llama como comunidad. Dice, vengan a mí todos los que están afligidos, agobiados, y yo los aliviaré. Si bien es cierto que de repente estas palabras son muy consoladoras, especialmente cuando visitamos al enfermo, ¿sí? Cuando hay una situación, pero nos está hablando a todos, porque vivir de acuerdo a la carne, como lo he anunciado desde la carta de los Gálatas, es muy cansado y causa mucho sufrimiento. A veces vemos, pues qué tal fulano vive una vida disoluta. Si supiéramos cómo está su corazón, que está tan cansado de la vida, que busca la felicidad, pero pareciera ser que es como cuando vas en el carro, que ves como un lago allá lejos, y entre más sientes que te vas acercando, más se va alejando ese lago. Como algunos dicen, yo no he hecho esto, pero que cuando buscas de dónde surge el arco iris, la luz, que entre más te acercas, quieres acercarte a esa luz, más la luz parece ser que se aleja. Y hoy dice Jesús, vengan a mí, carguen todos ustedes y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga
ligera. De alguna manera yo quisiera mirar, y lo leo rapidito, yo quiero ver aquí, o yo veo aquí el Salmo, obviamente el Salmo 144, que es el que nos dice de la liturgia, pues habla del cantar de las misericordias del Señor, pero habla de esta restauración y que la restaura desde la humildad, la restaura desde la pobreza. Pero si me quedo en el corazón de Jesús, en el Salmo 30, que no viene en la liturgia, solamente lo número, en el versículo 11, dice esta manera que creo que Jesús lo personifica de una manera increíble. El versículo 11 dice: escucha, Señor, ten piedad de mí, ven a ayudarme, Señor. Que este versículo refleja pues la angustia donde Jesús está hablando con sus discípulos, donde está recibiendo el rechazo, pero viene cuando pone los ojos en su Padre y nos enseña el porqué de su gozo, regresando a esto y hablando de Zacarías, la promesa de la restauración, y hablando de cómo nos exhorta a vivir en el espíritu y no en la carne, porque la carne nos lleva a la muerte. Dice el versículo 12 del Salmo 30: tú convertiste mi lamento en júbilo. Tú convertiste mi lamento. Jesús está lamentándose de alguna manera de que el pueblo, Corazaín, no han recibido los dones, que han tocado música alegre y no han bailado, etcétera, que han incluso malentendido los signos y símbolos y la presencia de Jesús. Ese es su lamento, su llanto. Y dice: tú convertiste mi lamento en júbilo. Me quitaste el luto y me vestiste de fiesta, para que mi corazón te cante sin cesar. Señor Dios mío, te daré gracias eternamente. Y esas son las palabras de Jesús: te doy gracias, Padre. Vemos hoy a Jesús, no tan solo dicen aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, sino vemos qué es lo que significa tener un corazón manso y humilde de corazón. Significa que en medio de la adversidad uno le da gracias al Padre y le dice: yo no veo las cosas en este momento, pero tú sí las ves, y eso es lo más importante, que tú sí lo ves, que tú lo ves todo. La liturgia de alguna manera nos ayuda en la oración colecta. La oración colecta dice: Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo reconstruiste al mundo derrumbado. Darle gracias a Dios, porque por medio de esos caminos a veces tan misteriosos de Dios, a veces por medio de lo que nosotros rechazamos, la humildad, la sencillez, es por donde Dios está construyendo a su mundo. Y de alguna manera yo recomiendo que, al menos yo lo voy a hacer, que el prefacio número 3 para los domingos del tiempo ordinario, creo que queda de una manera muy, muy perfecta. Dice la oración: porque reconocemos como obra de tu poder admirable, no solo haber socorrido nuestra débil naturaleza, nuestra carne, ¿sí? La carne que habla Pablo, con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el remedio en nuestra misma naturaleza mortal. Y así, con lo que fue la causa de nuestra ruina, con eso mismo nos diste la salvación por tu Hijo Jesucristo. ¿Sí? Que también ahí cambia en el lenguaje, que la carne, donde Jesús se hace carne, es decir, que esta tendencia de vivir de acuerdo al mundo, Jesús la transformó en su propia carne, y nos habla de que la transforma en un corazón manso y humilde de corazón. Yo creo que uno de los mantras, algunas de las oraciones jaculatorias que pudiéramos usar estos días como preparaciones, lo que yo aprendí desde niño y que es una jaculatoria muy hermosa que atesora la iglesia: Jesús, manso y humilde de corazón, hazme un corazón semejante al tuyo, o dame un corazón semejante al tuyo. A mí me gusta más decir: haz un corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, hazme un corazón semejante al tuyo. Que el Señor les bendiga, y nos vemos en la Eucaristía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta pronto.